Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios, a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por estar conectados con este espacio en este día 93 del año 2023, en el que hemos sido el depósito de la misericordia de Dios. Si usted y yo estamos vivos al día de hoy, démosle gracias a Dios, mis hermanos, porque cada día que ha transcurrido ha sido una oportunidad, tal y como lo he dicho siempre, para poder corregir los errores que cometimos el día de ayer. Han pasado 93 días ya, increíblemente, del año, y en esa ocasión nos encontramos en la Semana Mayor. Así es conocida, pues, por las diferentes denominaciones, ¿verdad? Principalmente las religiones cristianas, ya sea cristiano evangélico, cristiano católico, ¿verdad? Que son los únicos que conocemos, y estamos pues en sintonía con la celebración de esta semana en la que se conmemora aquellos momentos, ¿verdad? Que constituyen el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo pudiésemos recibir la salvación, para que sus pecados y los míos pudiesen ser limpiados, quitados definitivamente, para poder entrar en el trono de gracia y, mis hermanos, poder recibir una vida eterna en gloria. Eso es la maravilla más grande, y eso es lo que debe de servirnos en esta semana como motivación para poderla consagrar en la dedicación de un tiempo a Dios, mis hermanos, ¿verdad? En un tiempo reflexivo. Todos los días nosotros tenemos esta bendita oportunidad, pero hay un énfasis, ¿verdad? Cada una de las celebraciones que conllevan a una tradición, la motivación esencial debe de ser precisamente el reflexionar, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra reflexionar? Es pensar sobre lo pensado. ¿Qué es lo que usted está pensando? Vuelva a pensar en eso. Probablemente de repensarlo pueda venir una dirección que lo conduzca con sabiduría a poder tener éxito, o probablemente a desistir de alguna acción que indiscutiblemente no lo conduzca o no la conduzca a ser agradable a los ojos de Dios. Acompáñame, por favor, en esta ocasión al Antiguo Testamento, y nos ubicaremos en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio es el quinto libro que aparece en el orden de nuestra Biblia y que compone, ¿verdad?, lo que en teología se le conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Penta 5, ¿verdad? Y entonces de esos 5 libros principales, ¿verdad?, donde aparece, bueno, Génesis como el principio de todas las cosas, y luego el desarrollo del trato de Dios con el hombre, y obviamente la relación del hombre con Dios, o la falta de relación del hombre con Dios, y veamos nosotros pues cada uno de los procesos que han ido pasando, y eso pues definitivamente nos instruye, mis hermanos, ¿verdad?, para que en primer lugar aprendamos y conozcamos precisamente cuál es la voluntad de Dios, que ya lo dice Romanos, es agradable y perfecta. Pero si usted no la conoce, definitivamente ni puede aceptar lo agradable ni sentir la perfección de Dios en ella. Entonces eso se encuentra en la bendita palabra de Dios, mi hermano. No hay otra forma, definitivamente no hay manuales. Bueno, de hecho, mis hermanos, ¿verdad?, hay muchos libros, ¿verdad?, que han sido escritos por, valga la redundancia, mucha gente que definitivamente tiene pues algún contacto con la palabra de Dios. Entonces, cuando usted empieza a leer cada uno de esos textos, lo que hacen es transcribir la palabra de Dios, y esa es la esencia probablemente de ese libro, porque lo que pueden decir extra, mi hermano, podría ser, ¿verdad?, podría ser que amplíe nuestra opinión, nuestra percepción, nuestro conocimiento, nuestro punto de referencia, pero que definitivamente la palabra de Dios por sí basta. Entonces, lejos de que usted haga inversiones, que no estoy en contra de eso, ¿verdad?, en un libro de texto con cariz cristiano, mejor leamos primeramente la Biblia, y posteriormente, si tenemos el espacio y la capacidad para poder adquirirlo, comprar un libro y confrontarlo con la bendita palabra de Dios. Porque muchas veces este tipo de libros, inclusive, mis hermanos, tienen
hasta malas transcripciones respecto de la palabra de Dios, si es que partimos, en este caso particular, de lo que la versión Reina Valera 1960 está diciendo. No digo que no existan otro tipo de versiones, mis hermanos, ¿verdad? Muchísimo más actualizadas, mucho más contemporáneas, mucho más de este momento y que tengan un lenguaje que pueda ser más digerible. No estoy hablando de esto, estoy hablando de alterar o de adulterar la bendita palabra de Dios. Pero acompáñenme, por favor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. El capítulo 8, el título que tiene básicamente es al inicio la buena tierra que han de poseer, como la promesa que estaba teniendo el pueblo de Dios para entrar a aquella tierra que fluye o que fluía o que continúa siendo una bendición en cuanto a la leche y la miel, ¿verdad? Tomemos esa leche y miel, mis hermanos, puede ser en sentido literal o puede ser en cada una de las bendiciones que Dios ha manifestado para su pueblo. Y usted y yo no estamos lejos también de recibir esa extensión de bendición para nuestras vidas. Pero en el versículo 11, que es en el que nos vamos a enfocar, al versículo 20, estamos hablando de una amonestación de no olvidar a Dios. Y a eso quiero referirme, mis hermanos, en esta Semana Mayor. No nos es lícito a usted y a mí, conocedores de la palabra de Dios, mis hermanos, olvidarnos de Dios. No estoy diciendo que definitivamente usted y yo no tengamos la oportunidad de poder acudir a un área de esparcimiento, indiscutiblemente, ¿verdad? La palabra de Dios declara que el obrero es digno de su salario. Y ese salario, pues obviamente vamos a utilizarlo en primer lugar para poder honrar con esas primicias a nuestro bendito Padre Celestial. Luego para saciar las necesidades que en cada uno de nosotros existe y por qué no el esparcimiento también como algo merecido para todo obrero. Yo no concibo un obrero afligido teniendo un salario, mis hermanos, que definitivamente esas necesidades básicas, vitales, primarias, sean descuidadas, definitivamente no. Entonces eso probablemente nos puede conducir a no ser, digo probablemente habrá otras razones, pero probablemente sea el hecho de que seamos malos administradores. Doy fe porque he vivido de esa manera por muchísimo tiempo. Pero veamos, dice la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y que se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Quería yo compartir desde hace muchísimo tiempo esta porción de la bendita palabra de Dios, porque, mis hermanos, vemos nosotros aquí una gran cantidad de elementos. Si bien es cierto,
en un momento determinado. En este momento histórico, el mensaje está siendo dirigido principalmente al pueblo de Dios, aquel pueblo que ha sido sacado de Egipto. Pero podemos hacer una comparación, mis hermanos, con lo que ha sido nuestra vida realmente. Y ya hablo de cristianos genuinamente nacidos de nuevo. Esto definitivamente no lo puede entender y no lo puede digerir una persona que definitivamente no ha recibido la salvación de su alma, de su mente, de su corazón, que definitivamente no ha nacido de nuevo. No se puede entender, mis hermanos, y no son culpables de no entenderlo. Probablemente sí son responsables de haber rechazado. En ese sentido, mis hermanos, los mensajes, o principalmente este mensaje que estamos compartiendo acá, es para usted, mi hermano, es para usted, mi hermana, porque cuando está hablando acá, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Es un Dios personal, mis hermanos. No podemos hablar de un Dios de la colectividad. Si bien es cierto, Dios es uno y Dios es para todos, podemos decir que es un universo, uno y diversos, un solo Dios para diversas personas, para la humanidad en sí. Pero definitivamente, repito una vez más, cuando hay una indicación, es precisamente para esa diversidad que ya le dijo sí al Señor, que ya abrió su mente y su corazón, que volcó su fe en creer que Él es el Señor y Salvador de su vida, que murió, pero que también resucitó, que ha reconocido, repito una vez más, su condición de pecador, ha manifestado su súplica de perdón, pero principalmente su arrepentimiento, y ha sido investido con ese perdón de parte de Dios y ha entrado al redil, ha entrado al reino, ha entrado bajo la cobertura de ese Dios que definitivamente no puede simple y sencillamente asumirse o presumirse que definitivamente es tu Rey, es tu Señor, es tu Dios, es tu Salvador. No lo podemos presumir. Debe de haber un acto de fe, debe de haber un paso que usted y yo debemos de dar. Entonces nos está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Número 1. ¿Usted está plenamente seguro que Jehová es su Dios? ¿Está usted en esa certeza y esa convicción de la que habla Hebreos 11:1, mi hermano y mi hermana? Es para usted especialmente este mensaje. Si usted tiene esa certeza, porque aquí, mis hermanos, muchos y muchas creemos que hemos sido salvos, pero definitivamente no lo es, mis hermanos, no lo es. Y vea por qué yo hablo con esa autoridad y con esa afirmación, mis hermanos, porque en mi día a día, como evangelizador, he encontrado personas que manifiestan cuando se les pregunta que a dónde iría su alma si moriría el día de hoy, que es una pregunta que usted podría escuchar como ya rayada, trillada, pues repetida tantas veces y que la oye tanto que definitivamente ya no le encuentra el sentido. Pero es una pregunta vigente para usted, inclusive para mí, en este día. ¿A dónde iría su alma? Está hablando de la presencia de Dios o a la condenación eterna. Y muchas personas, mis hermanos, ¿verdad?, que manifiestan haber hecho la profesión de fe cuando se les pregunta, ¿y por qué usted dice que iría al cielo? Porque eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Iría al cielo. ¿Por qué cree usted que? Y entonces dicen, porque yo ya hice la oración. De alguna manera, y quizás no pudiendo tener la articulación para poder verbalizar realmente su respuesta, podría ser que eso sea cierto. Pero usted y yo no somos salvos por decir una oración, mi hermano. Usted y yo somos salvos, repito una vez más, por reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y por, repito, creer en su muerte, pero principalmente en su resurrección. Son elementos tan vitales para que usted y yo podamos tenerlos con esa
certeza verdadera, pero aún conociéndolo, porque probablemente podría oírse como un patrón o como un modelo, ¿verdad?, a repetir. Si usted en su mente y en su corazón no lo ha digerido, definitivamente tampoco sucederá nada. Usted está repitiendo vanamente una oración que se ha venido repitiendo por tantos años, pero que definitivamente su estatus continúa siendo el mismo: condenado. En ese sentido, mis hermanos, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No podemos argumentar, mi hermano, que Dios sea verdaderamente ese Señor de nuestras vidas, que gobierne verdaderamente nuestra vida, si usted y yo no cumplimos ni los mandamientos, ni los decretos y sus estatutos que Él nos ha ordenado. ¿Dónde se encuentran los mandamientos, los decretos y los estatutos? Indiscutiblemente en la palabra de Dios. ¿Los conoce usted, mi hermano y mi hermana? Porque es bien fácil decir: sí, yo estoy cumpliendo, yo estoy sometiéndome a la ley divina, pero ¿cómo? Si no la conocemos. Vea usted los pecados de ignorancia que muchas veces cometemos, mis hermanos. Y usted verá gente que inclusive, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Por lo menos en el lugar donde yo me congrego, que es una iglesia de bendición para mi vida, ¿verdad? Donde he tenido tantas cosas buenas y también cosas malas, pero que esas cosas malas, como lo he dicho y se los he dicho públicamente a las personas con las que comparto, han sido el abono que me ha servido para poder crecer. Y en ese sentido, dentro de nosotros mismos, ahí vamos como banderines en los buses, ¿verdad? De un lado a otro, mis hermanos, como digo yo, en turismo evangelístico, ¿verdad? Lo evangelístico, quizás solamente porque vamos amparados a un ministerio que depende de nuestra iglesia, pero que realmente se queda solamente en turismo, solamente por ir a comprar el souvenir del lugar donde se está visitando o por ir a comerse los platillos del lugar, pero que realmente aún la misma persona no tiene plena conciencia de que no ha sido salva. Entonces, si no ha sido salva, porque aún más usted y yo podemos sabernos literalmente la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho, hay un personaje que definitivamente la conoce mejor que usted y yo, mucho mejor que usted y yo, y ese es Satanás. Él conoce perfectamente la palabra de Dios y la tergiversa. Si no, acuérdese de lo que pasó allá en el Edén con Eva. ¿Y qué sucede, mi hermano? No por eso es salvo. Por lo tanto, el no conocerla es un pecado de negligencia. Y el conocerla, pero sin verdaderamente haber reconocido a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, nos deja en el mismo estatus, condenados. Necesitamos reflexionar esto. No se trata nada más de estampitas, de situaciones que han pasado, y no es una semana en sí en la que usted va a poder contemplar eso, es a lo largo de su vida. Porque no quiere decir, mis hermanos, yo estoy alrededor de 24 años de estarme congregando ya de una forma permanente, estable, constante, de estar, dicen en el caló evangélico, perseverando. Pero eso, muchas veces, mi hermano, yo puedo argumentar de 10 años que se los absorbió el optimismo, mi hermano, y no pasó nada en mi vida. Nada de nada. Mero asistente, simple foca, ¿verdad? Aplaudiendo, pero espiritualmente, en mi mente y en mi corazón no pasó absolutamente nada. Y creyendo que porque estaba en la iglesia, pues me estaba portando bien y tal. Eso no me lleva a la presencia de Dios. Definitivamente, pues podrán ser frutos que definitivamente, valga la redundancia, fructificados, porque el Espíritu Santo está en mi mente y en mi corazón, indiscutiblemente me va a llevar muchísimo más allá. Pero, mi hermano, conocer los estatutos, los mandamientos y los decretos de Dios debe de estar en una conexión plena con su bendita palabra. Si yo no lo conozco, mi hermano, mire, hay devocionales maravillosos para leer la Biblia en un año.
si usted lo hace como un propósito de querer conocer y tener una mejor presentación de la palabra de Dios, pero principalmente para usted, mi hermano, ¿verdad? Porque muchas veces, el don del evangelismo, no obstante que es una orden que aparece allá en Mateo 28, versículos del 19 en adelante, mis hermanos, pues hay gente que definitivamente es perezosa para poder presentar el plan de salvación, pero para usted mismo o para usted misma, mi hermana, llegue a esa conciencia, repito una vez más, la conciencia con darme cuenta de que, ¿dónde está la palabra de Dios? Quiero tener un mejor entendimiento de quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es esa voluntad agradable y perfecta. Mi hermano y mi hermana, debo de conocer la bendita palabra de Dios que me revelará los mandamientos, los decretos y los estatutos que Él me ha ordenado, que Él le ha ordenado. Fíjese bien que probablemente lo podamos ver nosotros como que se está girando a un pueblo, pero si usted lo lee a título personal, esa instrucción es para usted, esa instrucción es para mí. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es un patrón conductual, mis hermanos, que se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¡Qué barbaridad, mis hermanos! No paramos realmente. Y yo, pues, realmente cuando desarrollo un nivel de confianza, ¿verdad? Que puedo inclusive llamarles amigos, ¿verdad? Entre comillas, a las personas, siempre les advierto eso. No te olvides. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, mire, a veces he visto a los hermanos, no todos, ¿verdad? Por supuesto, algunos están en unas condiciones económicas porque sus esposas les ayudan o tienen parientes que les envían remesas, etc. Entonces, vivieron medianamente ahí, ¿verdad? Ajustando el peso y todo, pero de alguna manera sobrevivieron porque estuvo ahí. No dejaron de buscar una fuente laboral para poder generar ellos también ingresos, aportar para sí, para su familia, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, mis hermanos, ¿verdad? Poco a poco se van involucrando en su trabajo. Su ministerio pasa a último plano. No es segundo plano, mi hermano. Definitivamente no lo es. Pasa a un último plano. El Señor los ha colocado en lugares de preeminencia. Tienen reconocimientos excelentes. Yo siempre lo he dicho, o sea, mis hermanos, mire, son excelentísimas personas trabajando, son productivos para la empresa, que llegan a un punto de pleitesía y diría yo de servilismo en su empresa, que cambian, al igual que Esaú, ¿verdad?, su primogenitura por un plato de lentejas. Pero simultáneamente he visto en el proceso, mis hermanos, que las empresas, cuando ellos no cumplen sus expectativas, les dan un puntapié donde usted ya sabe dónde, y entonces llegan nuevamente. Y qué bueno, mis hermanos, qué bueno que llegan de nuevo. Pero ¿por qué llegar a ese círculo? Y se repite una vez y otra vez y otra vez, y no en diferentes personas, en la misma persona. Porque Dios no es su prioridad. Porque cayeron en ese punto donde nos dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para usted y para mí, mi hermano, Egipto es el mundo, y la casa de servidumbre es donde nosotros tuvimos un yugo, donde tuvimos que estar sometidos sin que fuera Dios el que realmente nos ofreciera ese yugo del que habla allá en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos dice que todos los que estemos cansados, lleguemos a Él, y dice: mi yugo es ligero. No, ese yugo que está acá, mis hermanos, definitivamente es un yugo que pesa, que te oprime, que te esclaviza, que te somete, y a que tú te rindes definitivamente, y cambia totalmente eso. Y hay una advertencia acá:
de no caer en esa situación. Luego dice el 15, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. El desierto, mis hermanos, son las situaciones tan difíciles, y es a lo que yo me refería al principio, ¿verdad? A veces los hermanitos hemos estado, mi hermano, porque yo ya pasé también por ahí, y no es que ahorita soy en abundancia absolutamente para nada, pero por lo menos para el día a día, el Señor, su misericordia no le ha dejado de derramar hasta ese momento. No tenemos para el bus, mis hermanos, ¿verdad? Ya nuestros zapatitos, ¿me entiende, verdad? Ya, como decía nuestro pastor fundador, ya hasta se vuelven catadores del chicle que encontramos en la calle por los hoyos que tenemos ahí. Ya nuestros pantalones del uniforme para los que servimos, mis hermanos, ¿verdad? En el invierno somos un foco directo para los rayos que caen, porque ya brillan de tanto que lo hemos planchado. El mismo pantaloncito, ya la camisa que fue blanca, mis hermanos, ¿verdad? Ya le tira beige, ¿verdad? Porque no hay para comprar otra. Pasamos por ese desierto. Probablemente físicamente lo estemos pasando, mis hermanos, pero para los que no conocemos ni tan siquiera nos vamos a acercar nunca ya por el lejano oriente, ¿verdad? Y no que más que todo el oriente de nuestro país, pues hay un símil, porque también son tierras muy calientes, muy resecas, mis hermanos, pero nada que ver con lo que es un verdadero desierto. Espiritualmente, físicamente también lo hemos experimentado, y de ahí nos ha sacado el Señor, pero lamentablemente se nos olvidó y hemos olvidado principalmente a Jehová. Él nos sacó agua de la roca, Él nos sació, mis hermanos, y se nos olvida. Pero ve acá, también nos sustentó con maná en el desierto. Aún en esa condición en la que estuvimos, el Señor siempre estuvo con nosotros. Nos afligió, pero nos probó. ¿Qué es lo que estaba probando? Tu fidelidad, tu lealtad, tu genuina conversión, tu verdadera adoración, la mía principalmente. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Autosuficiencia. Mi hermano y mi hermana, definitivamente tú podrás ser una persona que tiene una capacidad tremenda para poder hacer negocios. Eres profesionalmente una persona que, wow, definitivamente, si no te han llevado los extraterrestres es porque no se han dado cuenta que estás ahí. Eres lo máximo. Pero sin Dios definitivamente no somos nada. No somos absolutamente nada. Yo no sé si comprendemos el término nada. No somos absolutamente nada. Pero la autosuficiencia nos llena el corazón de orgullo y nos hace creer que somos nosotros, mi hermano, de verdad. No es por nosotros, es por la misericordia, es por la piedad de Dios en nuestras vidas. Y aún así nos atrevemos nosotros a enorgullecernos, haciéndonos nosotros la mentira de creernos que ha sido por tu propio esfuerzo que ha traído esa bendición a tu vida. Y le llamas riqueza simple y sencillamente, no le llamas bendición. Dice, si no, acuérdate de Jehová. Aquí está la sentencia, mi hermano. La sentencia, yo ya se los he dicho, ¿verdad? Y se encuentra en el fallo, que es la decisión final que un juez pone en una resolución, en un litigio, en un pleito, en un proceso que se ha ventilado. Y eso, mis hermanos, dice el texto secular, de estricto cumplimiento. Imagínate, si un humano lo ordena de esa forma y se debe de cumplir en esa literalidad, imagínate cómo no se va a cumplir lo que Dios establece por decreto, por estatuto y por mandamiento. Si bien es cierto, las promesas se encuentran, también están las sentencias, mis hermanos, que aparecen justamente consagradas en esta bendita palabra de Dios. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Más sentencia, fallo, resolución final. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo
lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Número 1, mis hermanos. No debemos de olvidarnos de Jehová, nuestro Dios, y mucho menos andar en pos de dioses ajenos. Y aquí sí quiero hacer alusión a la exposición verbal que hice la semana pasada. No se está refiriendo particularmente a lo que decía yo, que un predicador gritaba latigando a las personas, hablando de las estatuas de madera y de yeso y haciendo alusiones a cosas que en ningún momento glorificaron a Cristo, no lo exaltaron, y Dios no necesita que se haga ese tipo de cosas, no. Pero aun si así fuese, mi hermano y mi hermana, te quiero recordar que usted y yo hemos levantado dioses. Muchas veces son sus hijos, yo no tengo. Muchas veces son nuestros padres. Muchas veces son las cosas materiales que tú tienes. Muchas veces es su trabajo, del que estamos hablando acá. Muchas veces es su profesión. Muchas veces es su título. Y muchas veces, mi hermano, porque créamelo, mire, bueno, otro día voy a hablar de algo también muy importante, que es referente a la juventud. Y créamelo, mi hermano, mire, usted mira una cantidad de gente que, híjole, se mueve, ¿verdad?, tan habilidosamente en su área, pero no reconocen a Dios, que Él es el que les ha dado la vida, que Él es el que les ha dado esa habilidad, esa particularidad para poder servir al resto de la humanidad. No. Son ellos los meros, ¿verdad? No hay vuelta de hoja en eso. Y mis hermanos, haciendo alusión a esa parte de los dioses, nos hemos hecho nosotros nuestros propios dioses. Ya nos es el santo, entre comillas, tradicional de una iglesia, mi hermano, ¿ya? No es una efigie que está por ahí. No, usted revise en su vida, haga ese inventario espiritual este día. ¿Quiénes son los dioses que usted ha levantado? ¿Cuáles son esas personas que han ocupado esas cosas, esas situaciones, ese trabajo que ha ocupado el lugar que solo a Dios le corresponde? Y en ese sentido, mi hermano, usted y yo nos postramos a ellos y les servimos. Y por eso es que hay una afirmación en contra suya y en contra mía. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones atribuladoras, mire, ya ni nos deberíamos de preguntar, mis hermanos, ¿verdad? Sino lo que tenemos que hacer es revisar cuál ha sido mi conducta en el pasado, qué es lo que estoy haciendo en el momento, y ver si definitivamente yo he olvidado a Dios en mi vida. Y mi hermano y mi hermana, repito una vez más, que estés en la iglesia 365 días del año, 24/7, minuto a minuto, segundo a segundo, fracción de segundo, nanosegundo y la expresión más mínima de tiempo, no quiere decir que verdaderamente te acuerdas de Dios. De Dios nos acordamos, como he dicho yo siempre, en aquel rinconcito, en aquella grada, en aquel lugar donde usted y yo nos quitamos la máscara y somos verdaderamente quienes somos ante el único que verdaderamente también debe de conocernos, al único que verdaderamente debemos de revelarle nuestras ansiedades, necesidades, todas y cada una de las situaciones que nos ponen en ese riesgo de podernos alejar de Él y principalmente de olvidarnos de Él. Ese es el día cero, mi hermano. Haz una evaluación. Estamos en un tiempo que podríamos denominar santo, aunque todos los días son de Dios, todas las semanas son de Dios. Esta se le conoce religiosamente como la Semana Mayor, pero ¿por qué no la reconocemos espiritualmente? Hagamos el inventario y veamos qué es lo que nos ha conducido verdaderamente a olvidarnos de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.